quiero comentarles que, bueno, hemos estado estudiando el libro de Segunda de Samuel, y hemos visto desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15 cómo el menospreciar la palabra de Dios, que fue el pecado de David, menospreciar la palabra de Dios, ese es el testimonio que Natán dio, cómo este pecado ha traído grandes consecuencias a su vida y a la vida de las personas que están a su alrededor. Desde el adulterio de Betsabé, con Betsabé, la muerte de Urías por la espada de Amón, ¿verdad? La forma en la que planificó David el asesinato de Urías. Luego la muerte del hijo que él concibió con Betsabé. Y ahora adelantando, rebobinando la cinta y llevándonos hasta la semana anterior, en donde veíamos cómo se ha levantado esta insurrección, esta rebelión de parte de Absalón, y cómo en humillación y en profundo dolor David tiene que abandonar Jerusalén, la ciudad del rey, y huir para evitar una tragedia, una masacre. Y todas estas son consecuencias del pecado de David, menospreciar la palabra de Dios. Y ahora, amados, nos encontramos en el capítulo 16, donde veremos cómo Dios utiliza a 3 hombres de una forma específica a través de la revelación de la Escritura. Nos muestra cómo utiliza 3 hombres para disciplinar a David y de esta manera cumplir lo que Dios había designado, lo que Dios había determinado, establecer como disciplina para su hijo, para David. Les quiero pedir que por favor me acompañen a orar. Ya saben, con fervor, para que pueda el Señor usarme y pueda abrir nuestros corazones a su palabra. Oremos. Glorioso Padre, solamente tú conoces nuestros corazones, solamente tú conoces nuestras mentes, Señor. Tú sostienes a cada hombre, tú le das vida a cada hombre, tú sostienes la creación, Señor. Y hoy, Padre, venimos a ti, clamando para que puedas darnos entendimiento, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos, para que nuestros ojos puedan ver, Señor, para que nuestros oídos sean abiertos para oír y nuestros corazones, Señor, se puedan derretir, Señor, puedan abrirse, al escuchar tu palabra, Señor, puedan ser movidos a la obediencia. Solamente tú, Señor, puedes darnos un corazón de carne, puedes renovar nuestro ser. Puedes renovar nuestras mentes, Señor, y lo haces por medio de tu palabra. Yo clamo a ti, me humillo, Señor. Sé que soy solo un hombre, pero esta es tu palabra, Señor, y queremos recibirla como lo que es, la eterna, infalible y poderosa palabra de Dios. Te suplico, Padre, que obres en nosotros y edifiques tu iglesia por medio de la predicación. Dame fidelidad, dame denuedo, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Señor, en mi ineptitud. Glorifícate tú, Señor. Seas tú exaltado por la predicación de tu palabra, donde proclamamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén. Amados, espero que ya estén en el capítulo 16 de Segunda de Samuel. Y como bosquejo, quisiera que nos guiásemos
viendo las consecuencias del pecado de David, y vamos a ver cómo él es engañado por Siba. Yo les comentaba que hay 3 hombres en este relato, y vamos a ver cómo Dios utiliza a estos hombres para disciplinar a David por causa de su pecado. David es engañado por Siba, David es maldecido por Simei y es traicionado por Ahitofel. Y luego, hermanos, de ver las consecuencias del pecado de David, veremos la respuesta de David a la disciplina amorosa del Señor. Por favor, acompáñenme a ver el versículo 1 del capítulo 16. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y algunas observaciones en relación al pasaje, hermanos. Hasta ahí la lectura. Primero, en el versículo 1 el pasaje dice: cuando pasó un poco más allá de la cumbre del monte. ¿Qué monte? Está hablando del monte de los olivos. En su salida, en su huida de la ciudad de Jerusalén, David tenía que tomar una ruta que lo llevaba hacia el monte de los olivos y luego a un sitio que se llamaba Baurín y luego hasta un sitio que se determina en la Escritura como los vados del desierto, muy cerca del río Jordán. Por ahí yo había puesto un mapita, no sé si lo tenemos. Ahí está. Bueno, en la computadora se miraba un poquito más claro, pero solo para que tengan una idea, Jerusalén está abajo, en el puntito de más al sur, donde comienza esta línea roja que está ahí, ¿verdad?, en el centro del mapa. Y luego, los puntitos rojos son la ruta que David debía de seguir con las personas con las que estaba huyendo, con su séquito, sus familias. Y tenían que subir esta pendiente. Y vamos a dejar el mapita por un momento ahí para conversar un poquito más. Lo vamos a utilizar. Dice el versículo 1, y llegaron a esta cumbre, a este monte, y en ese sitio, David y los que le acompañaban se encuentran con el criado de Mefiboset, Siba, llamado Siba. Y dice aquí que le recibió con unos asnos enalbardados. Eso quiere decir que tenían puestas unas monturas, listos para poderse montar en ellos y cabalgar, ¿verdad?, con sus monturas. Y con estos asnos tenían una serie de provisiones, que en este caso Siba estaba trayendo como una ofrenda, como un regalo, como un presente para el rey que huía. Y luego vemos la pregunta del rey, quien le consulta a Siba: ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto que tú estás haciendo? Entonces podemos sacar algunas observaciones, ¿verdad? Algunas conclusiones. Siba, pues sí, era un criado de Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era hijo de Jonatán, y por un pacto que David había hecho con Jonatán, él había preservado la vida de Mefiboset, y no solamente eso, le había cedido lo que por derecho le correspondía, era la heredad de Saúl, y había hecho a este Siba un terrateniente, aquel que cuidara de los bienes que Mefiboset tenía. Mientras Mefiboset gozaba del favor del rey, ahí en el palacio, y estaba ahí pues a la mesa del rey. Eso lo hemos ya estudiado en capítulos anteriores de Segunda de Samuel. Ahora bien, podemos observar también, hermanos, que las provisiones que traía
en este caso Siba, son muy oportunas y son bien recibidas por el rey. Cuando estudiemos el capítulo 19 nos vamos a dar cuenta de que David se quedó con esas provisiones, no las rechaza. Pero también vemos, hermanos, que Siba manipuló a David, ya que por medio de estos regalos buscaba poder obtener algo de David a cambio de su hospitalidad. Ahora bien, vamos al versículo número 3. Y dice así: y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Y aquí lo que está ocurriendo, hermanos, es que David quiere saber qué está pasando y por qué están estos presentes aquí, por qué están estos burritos, toda esta serie de provisiones. Pero el dueño de todo esto, del cual se cultivaron todos estos víveres y todas estas cosas, el dueño de los asnos muy probablemente, Siba es un criado, es un esclavo. Y el dueño de todas estas cosas es Mefiboset. Y entonces David se pregunta, bueno, ¿y dónde está Mefiboset? Y esa es la pregunta que le hace a Siba. Y Siba, a la velocidad de la luz, hermanos, se inventa una historia. Se inventa la historia de donde Mefiboset quería aprovechar la oportunidad de la rebelión de Absalón para tomar posesión de lo que él consideraba, según Siba, porque luego también en el capítulo 19 veremos, cuando lo estudiemos, que estas eran mentiras de parte de Siba, eran calumnias de parte de Siba. Vemos aquí, hermanos, que Siba encuentra la manera de mentirle a David. Y no solo eso, no solo miente a David, sino que busca la manera de hacer quedar mal a Mefiboset para él poder quedar bien delante del rey. Y en este punto, hermanos, yo fui fuertemente reprendido por la palabra de Dios, porque vi en la actitud de Siba mi propio corazón pecaminoso. La calumnia, hermanos, se encuentra dentro de la lista de aquellos pecados que el Señor condena y son aborrecibles a Él. En Romanos 1, en la lista de pecados de Romanos 1, ahí aparecen los calumniadores, aquellos que calumnian, que hablan falsedades, que hablan mal de otros. Y desafortunadamente, hermanos, no es la lista, dentro de esta lista, de la calumnia no solo pertenece, no solo se practica, o mejor dicho, no solo se peca por los hombres que se han rebelado contra Dios, sino que también este pecado también se encuentra dentro de la iglesia. Lo encontramos en el testimonio bíblico en 2 de Corintios, cuando Pablo reprende a la iglesia de Corinto en el capítulo 12, versículo 20. Entonces vemos que no solo es una característica de los hombres que se rebelan contra Dios, sino que también es un pecado que se encuentra en la iglesia del Señor. La calumnia, hermanos, es hablar mal de otros diciendo mentiras. Es chismear, es murmurar. Y eso, amados, es algo que nosotros debemos abandonar. Es algo de lo que debemos arrepentirnos en nuestras vidas. Porque si hay algo que destruye la unidad en la iglesia, si hay algo que daña corazones, si hay algo que puede dividir una iglesia, es la murmuración, es el chisme, es la calumnia. Y nosotros, amados, debemos recordar a Siba y la manera en la que quiere destruir la integridad de Mefiboset. Nosotros, amados, nuestra boca no debe de estar llena de chismes. Nuestra boca debe de estar llena de acciones de gracias, de cánticos al Señor, de palabras de exhortación y de ánimo. Nuestra boca debe estar llena de palabras que puedan edificar a mis hermanos. Eso es
a lo que hemos sido llamados. Y esa es la reprensión que recibimos hoy de parte del Señor. Vamos por favor al versículo 4, siempre de 2 de Samuel capítulo 16. Dice así: entonces el rey dijo a Siba, David respondiéndole a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Hermanos, aquí se llevó a cabo el juicio más rápido de la historia, sin que estuviera presente el acusado, que era Mefiboset, sin que hubieran pruebas, más que el testimonio engañoso de Siba, sin que David pudiera reflexionar acerca de lo que estaba ocurriendo. David emite un juicio y se equivoca. Y lo sabemos porque también más adelante nos damos cuenta que Mefiboset, cuando David se da cuenta de la mentira de Siba, quiere devolverle la mitad de sus bienes, según él siendo justo. Mefiboset le dice: a mí no me interesan los bienes que tú me quieres dar, a mí me interesa que tú estés aquí de nuevo siendo rey de Jerusalén. Y eso, hermanos, habla acerca del carácter de Mefiboset y también del error y del juicio apresurado del rey David. Y ojalá, hermanos, este pecado se quedara solo ahí, en David, pero nos identificamos tanto con este error. Nosotros podríamos justificar a David de la misma manera que nos justificamos nosotros. Pobrecito David. Estaba muy estresado, ¿verdad? Iba huyendo, su hijo lo estaba persiguiendo, este hombre lo quiere matar y pobrecito, ¿verdad? Tiene derecho a enojarse contra Mefiboset, tiene derecho a cuestionar la integridad de Mefiboset. Pero David se equivoca, hermanos. Y nosotros muchas veces nos equivocamos también. Juzgamos de una manera muy rápida a las intenciones de las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Juzgamos la intención con la que nuestra esposa nos recuerda algo, o la intención con la que nuestros hijos de pronto toman una determinada actitud. Y tenemos la tendencia a juzgar rápidamente y equivocadamente, desafortunadamente. Y es algo de lo que tenemos que arrepentirnos, amados. Este juicio rápido de David contra Mefiboset refleja su falta de amor. Porque si David hubiera amado más a Mefiboset, hubiera reflexionado un poco más acerca del carácter. Si hubiera conocido un poco más a Mefiboset, de pronto hubiese dicho: recibo las provisiones que me trae Siba, pero luego vamos a platicar. Quiero que Mefiboset venga y me cuente en realidad qué es lo que está sucediendo. Pero no fue así, amados, desafortunadamente, para David y para nosotros también. Y de aquí, hermanos, tenemos dos aplicaciones que yo quisiera que pudiésemos llevarnos hoy. La primera es que podemos ser fácilmente engañados. Aquí el rey David, muy sabio, conforme al corazón de Dios, pero está siendo engañado por Siba. Y nosotros, hermanos, nosotros también podemos caer en la misma trampa. Ser engañados fácilmente. El único sabio Dios, el que conoce todas las cosas y conoce todos los corazones, es el Señor. Nosotros, hermanos, lo único que podemos hacer es ser engañados. Y por tal razón, hermanos, es que deberíamos de venir en humildad, en dependencia al Señor. Y cuando vamos a hacer un negocio, muy bien. Bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir?
es parte de los sufrimientos que tenemos que padecer. Hermanos, nosotros constantemente tenemos que tomar decisiones y fácilmente podemos ser engañados. Alguien que se acerca y quiere ser mi amigo, pero sus intenciones no son buenas. Alguien que me dice, hey, quiero que nos casemos, pero sus intenciones no son buenas. Alguien que me ofrece un negocio, pero sus intenciones no son buenas. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos ir a la fuente de sabiduría, aquel que puede discernir los corazones. A Él tenemos que ir y humillarnos y no creer que somos sabios en nuestra propia opinión, sino ir a Él y suplicarle que revele el pecado que hay en nuestro corazón y nos guarde del mal que otras personas quieran hacer en nuestra contra. Y por otro lado, hermanos, también otra aplicación es que nosotros no debemos de pensar mal de aquellos que amamos, de los que están a nuestro alrededor. Tenemos la tendencia pecaminosa a pensar lo peor de las personas que nos rodean. Y no somos como nos manda 1 Corintios a creer. El amor todo lo cree. Amados, cuando nosotros somos hombres que aman, mujeres que aman, mujeres que esperan y confían en el Señor, hombres que dependen del Señor, entonces tendremos familias fuertes y iglesias fuertes. Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, avancemos, hermanos, porque tengo que correr. Muy bien, ahora por favor vamos a... Les comenté que habían 3 hombres que Dios estaba utilizando para disciplinar a David. Ya vimos a Siba, que lo engaña, y de paso calumnia a Mefiboset. Y ahora nos encontramos con el segundo de estos hombres. Veamos por favor el versículo 5 y 6. Dice así, después de que ha pasado este episodio de Siba, dice el 5, y vino el rey David hasta Baurín. Viendo el mapa, Baurín estaba un poquito más hacia el este, sí, hacia el este. Y cuando llega a esta ciudad, a este poblado, que era un poblado benjaminita, he aquí, dice el 5, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, un miembro de la tribu descendiente familiar de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Algunas observaciones, hermanos. Este hombre era Simei, era pariente de Saúl, era de una tribu de Benjamín, vivía ahí en Baurín y odiaba al rey David, lo odiaba. ¿Por qué? Porque ese maldiciendo que está al final del versículo 5 es enfático. Es una palabra que tiene que ver con burlarse de David, con insultar a David, con decir cosas terribles acerca de él. Y una de las cosas que nosotros podemos observar en el actuar de Simei es que este hombre, la primera interacción que tuvo con David, solo lo vio y no le dijo buenas tardes, salve, oh rey. Lo que hizo fue insultarlo, fue ir hacia él. Pero no se quedó ahí, hermanos. Miren lo que dice el versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces, Simei no solo se quedó en maldecir e insultar a David, sino que tomó piedras y comenzó a arrojarlas hacia él. Ahora, David no iba solo, hermanos. En el capítulo 15 vimos que solo Itaí lo acompañaba con 600 hombres que eran guerreros. Entonces, vemos acá que Simei tuvo una actitud
un poco alocada, una locura. ¿Quién se atrevería a encontrarse con un rey, que dicho sea de paso, en aquel entonces insultar a un rey era penado con la pena de muerte, tenías que morir? Pero el rey no va solo, el rey va con al menos 600 soldados entrenados, mercenarios listos para matar a cualquiera que se atreva a enfrentar al rey. Pero a Simei no le importa. Y refleja, el corazón de Simei, hermanos, refleja una ira sin control. Y otra observación interesante, hermanos, es que de la misma manera que David había despreciado la palabra del Señor, ahora Simei estaba despreciando al rey David, diciendo cosas horribles para con él. David estaba siendo disciplinado por el Señor. Repasemos un poco cuáles eran las acusaciones de Simei. Vamos al versículo 7 y versículo 8, por favor. Dice así: y decía Simei maldiciéndole a David: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Hasta ahí la lectura. Entonces, hermanos, vemos las acusaciones de Simei. Las primeras dos, completamente ciertas. Era un hombre, lo acusa de ser un hombre sanguinario, eso quiere decir un hombre que se dedica a matar a otros, ¿verdad? Un hombre que ha derramado sangre. Y aunque no era la sangre de Saúl y de los parientes de Saúl, sí había derramado la sangre de Urías. Había participado en la planificación de la muerte y asesinato de este hombre. Y también le insulta diciéndole que era un hombre perverso. Esto quiere decir un hombre inútil, un hombre sin vergüenza. Y en realidad, hermanos, David entraba dentro de esa categoría, al ser engañado y controlado por el pecado. Pero, también Simei lo acusa de robarle el trono a Saúl. Y eso, hermanos, es un error, es una mentira. Porque en realidad quien había otorgado el trono a David había sido Dios. Era Dios quien había escogido, había desechado a Saúl y había levantado a David como rey. Pero también Simei grita y le dice a David que Dios le había entregado el trono a Absalón. Y eso tampoco es cierto. Dios estaba utilizando todas estas circunstancias para disciplinar a David, pero no era que Absalón iba a convertirse en el nuevo rey. Si no, no se hubiese cumplido el pacto que Dios tenía para con David, de que siempre habría un rey en su trono. Hermanos, esto genera una fuerte exhortación para nosotros, porque cuando nosotros estamos enojados, podemos decir cosas que son ciertas, seguramente, pero lo vamos a decir de una manera inapropiada. Y no solo eso, al estar enojados, hermanos, también podemos decir cosas que no son ciertas y que lastiman y hieren a las personas que amamos, a las personas que debemos de cuidar y de amar. Nuestro llamado, hermanos, es a que desechemos la ira y que seamos hombres de paz. Por favor, acompáñenme al versículo 13 y me acompañan en la lectura para ver un poco más de lo que Simei está haciendo. Dice: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Es decir, este hombre hizo esto muy probablemente durante varias horas. La prueba fue fuerte para David. La ofensa, la humillación fue fuerte para él. Ahora bien, en medio, hermano, de las murmuraciones y de los engaños de Siba, o en medio de los insultos de Simei,
David estaba siendo disciplinado por el Señor. Y lo vemos en el relato bíblico, en la forma como el Señor nos lo presenta. Y por último, hermanos, el 14, si me acompañan, dice: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿A dónde llegaron? A los vados del desierto, es decir, este sitio que David había planificado iba a ser el refugio temporal mientras reorganizaba su estrategia, mientras definía qué iba a hacer frente a la insurrección de Absalón. Dice aquí que llegaron cansados, fatigados, y es que el viaje que habían emprendido era de más o menos unos 32 kilómetros. Eso sería como ir de aquí a, qué sé yo, Villanueva tal vez, o a pie, ¿verdad? Con mujeres, con niños, con ancianos. Entonces esta gente caminó todo el día y estaban exhaustos. Y ahora, hermanos, nosotros podríamos aplicar un poquito lo que hemos visto en relación a Simei. Y es que este hombre no tuvo temor de maldecir a su rey. Y creo que esta genera una aplicación, una reflexión muy oportuna. Estamos próximos a las elecciones, ¿verdad? Y esto aviva muchas pasiones en nuestros corazones, ¿verdad? Vemos ciertas cosas que no son agradables al Señor y tendemos hacia hablar mal de nuestras autoridades. Y esto también sucede en las familias. Los hijos hablan mal de los padres, que son su autoridad. O de pronto nosotros, ¿verdad? En nuestros trabajos, de pronto podemos hablar mal de nuestros jefes o de compañeros de trabajo. Y hermanos, esto no debe ser así. Eclesiastés 10:20 dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu dormitorio digas mal del rico o del que esté en autoridad, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, delante del Señor, el Señor ve cómo nos rebelamos, cómo hablamos mal de las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Nos rebelamos contra su autoridad. Muy bien. Llegamos ahora al versículo 15 y hablaba yo de 3 hombres y ahora pues nos encontramos con Ahitofel. Vamos por favor al versículo 15 y me acompañan. Dice: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, lo aclara, es decir, esta milicia, este ejército que se ha organizado para acompañar a Absalón, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y Absalón dijo a Usaí, el 16, y aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Y hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo algunas observaciones. Aparece este Ahitofel en escena, ¿verdad? Pero también está Usaí. Y Usaí es un espía que David había enviado en el capítulo 15, estuvimos estudiando la semana pasada, y lo había hecho con la intención de poder investigar qué es lo que estaba ocurriendo con Absalón y con las personas que estaban liderando esta invasión, esta rebelión. Y hermanos, aunque Usaí, en el pasaje que leíamos ahora, es cuestionada su lealtad por parte de Absalón,
Absalón no cree en que Husai sea leal a él, pero no lo ejecuta, no lo mete a la cárcel, sino que lo deja ahí para utilizar su sabiduría, porque este era un consejero de David, un hombre de confianza de David, lo deja ahí para poder luego conversar con él, para obtener sabiduría de parte de él. Y aquí, hermanos, nos encontramos a Ahitofel en el versículo 20. Dice así: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y quisiera quedarme por un momento aquí en el versículo 23, hermanos. Dice aquí que el consejo de Ahitofel era como consultar la palabra de Dios. Y esto es increíble, porque vemos que la palabra de Dios había sido suplantada, la palabra de Dios había sido hecha a un lado, se escuchaba únicamente el consejo de Ahitofel. Y yo creo que en este punto, hermanos, creo que hay una fuerte exhortación para nosotros como iglesia, porque debemos preguntarnos: ¿cuál es el Ahitofel que yo estoy escuchando? ¿Estoy escuchando el consejo de Dios o estoy escuchando el consejo de un hombre? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Es la cultura? ¿Es algún gurú de estilo de vida, un influencer, un compañero de trabajo, un mejor amigo? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién me está aconsejando? ¿Es la palabra del Señor o es algún Ahitofel que se ha levantado por ahí? Hermanos, la máxima autoridad en nuestra vida, la única autoridad en nuestra vida debe de ser la palabra de Dios. Ninguna persona, ninguna opinión puede estar por encima de ella. Es la palabra de Dios y delante de ella debemos de humillarnos delante del Señor y reconocer, hermanos, que de pronto hemos dejado de buscar consejo en la Escritura, en la sabiduría del Señor, y hemos dedicado tiempo a escuchar sabiduría de hombres, porque es más fácil buscar algo ahí en ChatGPT que venir a la Escritura en oración y humillarnos y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo puedo servirte? Ahora, hermanos, conozcamos un poco más acerca de este Ahitofel. Subamos al versículo 20 y, bueno, lo primero que quiero compartirles es que en mi estudio encontré que el significado de Ahitofel es hermano de locura o hermano de la necedad. Y yo me pregunto, ¿quién le pide consejo a alguien que se llama de esa forma, verdad? Pero nosotros hacemos eso, ¿verdad? Vamos a lo necio
vamos al mundo y le preguntamos cómo vivir una vida que agrada a Dios. Pero por esto debemos arrepentirnos, hermanos. Ahora, vamos al 20 y leemos del 20 al 22. El 20 y el 21. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aquí muestra que Aitofel estaba liderando, y no sé si decirlo de esa manera, Absalón estaba enfrente de la rebelión, pero él no estaba liderando. Porque cada paso que él daba, él preguntaba: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y eso es lo que dice aquí en el 20. Dice: dad vuestro consejo sobre qué debemos hacer. Este hombre no tenía la menor idea. Era muy guapo, pero definitivamente no sabía mucho acerca de cómo dar un golpe de estado y mucho menos cómo ser rey y cómo obedecer la voluntad del Señor. Y ahora, hermanos, el 21 dice: y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que tú te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y, hermanos, el primer consejo de Aitofel de esta manera se estrena como consejero de Absalón. Lo que él está diciendo es: mira, si vos querés que la gente, el pueblo, te reconozca como rey, usurpá, apoderate de las cosas del rey, metete a su palacio y también ahora quédate con sus mujeres, con sus esposas, porque sucede que David, equivocadamente, no quería que su palacio se descuidara, su limpieza y demás, que no le robaran, qué sé yo. Y él había dejado a 10 concubinas, 10 esposas. Las concubinas eran como esposas de un nivel, no las esposas principales. Desafortunadamente, por la pecaminosidad, hermanos, y lo torcido del corazón del hombre, se habían inventado esto, ¿verdad? Tener esposas de primera categoría y luego tener concubinas. Y David deja a 10 de ellas en el palacio para que lo cuidaran, para que lo defendieran de pronto si Absalón llegaba por ahí. Y el consejo de Aitofel es: toma a estas mujeres y hazlas tuyas, hazle daño. Y hermanos, lo que Aitofel estaba buscando es garantizar que la relación entre Absalón y su padre se rompiera para siempre, que no hubiese oportunidad de reconciliación entre ellos. Porque lo que estaba sucediendo es que Absalón, al hacer esto, tomar las esposas de David, de su padre, no solo del rey, sino de su padre, él se estaba haciendo aborrecible a David y merecedor de la pena de muerte. Levítico 20:11 lo dice así. Un terrible consejo, hermanos. Pero en su desesperación, la de Absalón, de ser efectivo en su invasión, en su venganza contra David, él sigue este necio consejo. Y hermanos, algunas reflexiones. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nunca debemos aconsejar a alguien alguna cosa que lo lleve a pecar, a ofender al Señor. Y por otro lado, tampoco, hermanos, debemos de seguir un consejo que nos lleve a pecar. Es decir, pido consejo, pero tengo la Escritura. Voy a la palabra. Evalúo cada consejo que me dan a la luz de la verdad de la palabra de Dios.
Vamos al versículo 22, hermanos. Dice así: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y hermanos, quiero que escuchen esto. Este hombre, Absalón, es el claro ejemplo de lo que el pecado hace en aquellos hombres que no han sido redimidos. Y por eso necesitamos desesperadamente a Cristo. Porque, miren, Absalón había asesinado a Amnón, su hermano, y lo asesina por haber forzado a Tamar. Pero ahora él está tomando las esposas de su papá y está haciendo lo mismo. Hermanos, eso es lo que el pecado hace en nosotros. El pecado controla y destruye la vida de aquel hombre que lo practica. No nos engañemos, hermanos, pensando que podemos nosotros controlar algún pecado que estamos acariciando, que estamos ocultando, que estamos alimentando en nuestra vida. No. El Señor Jesús lo dice claramente, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí, hermanos, nos hacemos la pregunta, ¿y qué, hermanos, si yo estoy luchando con una práctica de pecado? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Hermano, te puedo decir que puedes hacer 3 cosas. Clama a Dios para que Él te dé el verdadero arrepentimiento. Y que de esa manera tú puedas no solo darle la espalda al pecado, sino huir, correr por tu vida, por tu alma del pecado. Corre a Cristo. Solamente en Él podemos encontrar verdadera libertad. Y cuando estés en Cristo, cuando hayas reconocido tu pecado delante de Él, suplícale que te dé libertad y utiliza los medios que el Señor te ha dado para obtenerla. La palabra, la oración. Y hermanos fieles, maduros, nuestros pastores, busca ayuda. Hay batallas en el creyente que necesitamos desesperadamente de la ayuda de nuestros hermanos. No te quedes ahí peleando solo. El Señor Jesús ha provisto ayuda para ti. Por último, hermanos, quisiera que por favor, no sé si lo notaron, pero me salté ahí unos versículos y quería mostrarles. Vamos por favor al versículo 9 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Y aquí, hermanos, vemos cuál es la respuesta de un hombre de Dios frente a la disciplina del Señor. Acompáñenme, por favor. El 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Hablando de Simei, que estaba gritando, maldiciendo a David. Entonces Abisai, este soldado entrenado que era sobrino de David, hermano de Joab, estos eran de los principales guerreros que David tenía, le pregunta a David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, te suplico que me dejes pasar, ir a él y quitarle la cabeza. ¿Qué les parece, hermano? Tipo de guardaespaldas, ¿verdad? Está comprometido Abisai a defender el honor de su rey.
Y luego, veamos el 11, el 12 y el 12, sí. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, en respuesta a la solicitud que Abisai le había hecho: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Algunas observaciones, hermanos, en relación a Abisai. Aquí me gustaría hacer como un pequeño contraste entre la respuesta de Abisai a los insultos de Simei y la respuesta de David. Primero, Abisai no era el ofendido, era David. Pero Abisai sale a su defensa, ¿verdad? Y como buen guerrero, quiere cortarle la cabeza a Simei. Este hombre, hermanos, refleja a través de su respuesta una reacción impetuosa y sanguinaria. Y no solamente eso, no solamente tiene el deseo, el afecto de matarlo, sino que también lo insulta. Yo creo que ese era como su insulto favorito, ¿verdad? Perro muerto. Y yo estuve estudiando un poquito, ¿verdad? Y esa era como la forma más denigrante de decirle a alguien que no servía para nada, que era lo peor, era el peor insulto, porque el perro era un animal inmundo y si estaba muerto era más inmundo todavía. Entonces le habló bien feo a Abisai a Simei. Pero no solamente son palabras las de Simei, sino que también quiere matarlo. Quiere matarlo. Ahora, veamos el corazón de David, porque no solamente vamos a darle palo a David, sino que también veamos la obra del Señor en él, en su vida. Miremos el versículo 10, hermanos. Dice David, en la segunda parte, dice: si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Entonces, David, hermanos, comprende que esta humillación por la que él está pasando es por causa de que Dios lo permite. Y no solo eso, hermanos, también David entiende que lo que está ocurriendo con Simei es exactamente lo mismo que está ocurriendo con Absalón. Él se da cuenta que estos insultos de Simei son algo que Dios está permitiendo, pero que también la rebelión que está siendo levantada por Absalón, dirigida por Absalón, también es algo que Dios ha permitido. Y lo precioso, hermanos, es que en el 11, él dice, en el versículo 12, dice, el 11, al final del 11, dice: déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y ahí David se somete humildemente a la disciplina del Señor. Él sabe que es Dios quien lo permite. Él sabe que es Dios quien está utilizando todas las cosas para disciplinarle, pero él se somete, no se rebela. Pero también David tenía lleno su corazón de esperanza. Vean lo que dice el versículo 12. Dice el 12: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. David, hermanos, tenía su corazón lleno de esperanza al recordar que esta disciplina, aunque venía del Señor y aunque era dolorosa en extremo, estaba convencido que sería para su bien. Y esa es la actitud que debemos tener cuando pasamos por la disciplina del Señor. Y aquí, amados, quisiera dirigirme a aquellos que están pasando por pruebas o que están experimentando la disciplina del Señor en sus vidas. Vamos por favor a Hebreos 12, versículo 10 y 11. Yo lo tengo aquí en Nueva Traducción Viviente porque me pareció una traducción mejor para poder compartirles
Y quisiera que me permitan leerlo de esa forma, pero ustedes pueden estudiarlo para encontrar consuelo en sus casas. Dice así el versículo 10: Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Eso es lo que hacemos como padres, hermanos. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Hay un propósito, hermanos, en la disciplina. No es simplemente maltrato. En el corazón de Dios hay un objetivo. Que de esa aflicción, en esa aflicción nosotros encontremos santidad, seamos purificados. Y el 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Y eso pueden testificar aquí nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Que reciben varita. Al contrario, es dolorosa. Pero luego de ser recibida, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La disciplina de Dios, hermanos, trae gloria a Él, porque Él nos santifica. Él cumple su propósito en nosotros cuando somos disciplinados. Algunas conclusiones, hermanos. El Señor no puede ser burlado. Él perdona nuestros pecados, sí, pero vamos a recibir las consecuencias, la disciplina cuando pecamos contra Él. Así que abstengámonos o arrepintámonos con prontitud. Si estamos experimentando la represión del Señor en nuestras vidas por causa de nuestro pecado, hermanos, no nos desanimemos. Encontremos consuelo en saber que el Señor nos santifica y nos perfecciona por medio de su disciplina amorosa. Y por último, hermanos, el llamado del Señor es a que vivamos en santidad. Obedezcamos su mandato. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Oremos, amados. Señor, gracias por hablarnos, Señor. Y por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Padre, yo quiero suplicarte, Señor, que nos perdones, Padre, porque te ofendemos, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que puedas darle a tu iglesia, por medio del poder de tu Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo Jesús, puedas darnos libertad, Señor. Que podamos abandonar el mal, Señor, que podamos abandonar el pecado y correr hacia ti. Trae consuelo, Señor, a nuestros corazones. Como padres, luchamos, Señor. Algunas veces siendo pasivos, Padre, y no disciplinando a nuestros hijos como es necesario. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a amar a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.